Saludos desde Madrid y bienvenidos un día más a este programa que hoy hacemos desde un lugar especial, la librería Rafael Alberti de Madrid, para conversar con el escritor venezolano Edgar Borges, que ya ha pasado, por cierto, por nuestro programa. Viene a presentarnos su último libro, La ciclista de las soluciones imaginarias, publicado por Ediciones Carena. Y además de Edgar Borges nos van a acompañar el editor de Carena, José Membrive, también la propietaria de la librería Rafael Alberti, Lola Larumbe, y el presidente del Club de Lectura de Madrid, Antonio Horacio Barrios, porque después de esa charla que vamos a mantener, también vamos a abrir un turno de preguntas para el público que está aquí acompañándonos en esta tarde, en esta librería, a los que le damos también la bienvenida. En la realización técnica están hoy Fede Lasjauca y Luis Montero, aquí en la librería Rafael Alberti, y en los estudios de Radio Nacional Julián Salgado. Les habla en la presentación y dirección Teresa Montoro. Comienza América Hoy. América Hoy, Radio Exterior de España. Como les decía, tenemos esta presentación especial en la librería Rafael Alberti, y antes de hablar con Edgar Borges queríamos también saludar a la propietaria de esta librería, a Lola Larumbe. Bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Rafael Alberti, una librería que lleva ¿cuántos años aquí en Madrid? Pues es una librería que abrió en el año 75, en 1975, o sea que el año que viene, en el año 2015, esta librería cumplirá 40 años. Bueno, pues estamos casi de aniversario, ¿no? Vamos a empezar a celebrarlo dentro de poco y bueno, contaremos con vosotros, claro. Desde luego tiene un nombre muy significativo, Rafael Alberti, el escritor internacional español, gaditano, que marca el sello un poco de la librería de lo que se quería, o en estos 40 años casi han ido cambiando un poco los objetivos. Bueno, no, la librería es realmente un exponente de las librerías que salieron en esa época en Madrid. Y Rafael Alberti pues era el poeta que estaba todavía en el exilio y quería representar un poco esto, ¿no? Pero siendo fieles, por supuesto, a su memoria, y nos interesa muchísimo la poesía, por supuesto, pero bueno, es una librería abierta, con de humanidades, de literatura, con sección infantil, y sobre todo es un punto de encuentro. Yo creo que eso sí que lo hemos mantenido y lo hemos conseguido, ¿no? Hacer que sea un lugar pues donde la gente no solamente venga a comprar un libro, sino pueda conocer a un escritor como Edgar y a otros tantos, muchos que han pasado por aquí en los encuentros en Alberti. Claro, porque tienen esa, bueno, esto que ha llamado encuentros, también una actividad muy importante. Nosotros las veces que hemos venido aquí siempre hay algún autor o autora que está presentando esos libros y tiene ese contacto también con el público que a lo mejor se ha ido perdiendo un poco con el... Nosotros lo hemos querido siempre desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora es verdad que con las nuevas tecnologías parece como que uno puede ya suministrarse los libros y cualquier cosa desde la casa, desde la soledad, ¿no? Y precisamente esta librería lo que quiere es justamente lo contrario, ¿no? Es una librería física con muchas ganas de seguir adelante y sobre todo que darle un plus, ¿no? A la gente que quiere leer y que le gusta la lectura y que se deje recomendar por los libreros, y tiene, yo creo, creo que sí, un ambiente pues especial, ¿no? Nos gusta esto y nos llena de satisfacción y sobre todo nos hace mucho más completos. ¿Y qué preguntan los compradores, los lectores cuando vienen aquí? Bueno, el lector en general que viene a la librería tiene una idea bastante concreta de lo que quiere, pero dentro de eso sí que nos suele preguntar bastante, ¿no? Sobre nuestra opinión, unas veces para reforzar su propio criterio y otras veces pues porque anda perdido, y es normal estar perdido. Hay muchísimos libros, como podéis ver, se edita muchísimo en España, muy bien, muy bueno, hay muchos sellos independientes como Carena y como muchos otros, y el lector pues no solamente está en los blogs, internet o la crítica literaria, sino que a veces confía más en el intermediario, que es el librero, que lo que hace es recoger la opinión de mucha gente, y que al final el contacto directo, el contacto humano, es de lo que más uno puede tener confianza, ¿no?
Y usted habrá leído mucho, ¿no?, para hacer esas recomendaciones. Bueno, intentamos leer mucho, ¿no? Nos gusta leer y, por supuesto, no se puede trabajar en una librería si no es porque te apasione la lectura y los libros, claro. Pues le agradecemos mucho que haya cedido este espacio de la librería Rafael Alberti para esta presentación con Edgar Borges y, por supuesto, le agradecemos en nombre de los lectores que mantenga viva esos encuentros para que estén lectores y autores en contacto. Muchísimas gracias, Lola Larumbe, directora de Rafael Alberti. Gracias. Y quizá les sorprenda que hayamos puesto esta música, pero a mí la hemos traído aquí porque es una de esas canciones que el protagonista de esta novela de Edgar Borges, la ciclista de las soluciones imaginarias, tiene o nombra, ¿no?, a lo largo de las páginas de este libro. Edgar Borges, bienvenido al programa, donde nos va a presentar precisamente esta novela. ¿Qué tal? Gracias, Teresa Montoro. Muchas gracias por la invitación a ti y al equipo de América. También a Lola Larumbe y al equipo de la librería Rafael Alberti por cedernos este espacio. Bueno, muy bien, muy a gusto de nuevo estar con ustedes. Y decía, ¿no?, que usted nombra esta canción en sus páginas, ¿no? Sí, la canción forma parte de un momento, de un sueño que tiene el personaje central de la novela, el señor Silva. Él va a soñar que está con la esposa y va a hacer un intento de envenenarla. Previo al envenenamiento, él canta esta canción. Pues antes de seguir charlando, vamos a decir que Edgar Borges es autor de obras de ficción y de ensayos periodísticos que cuestionan la lógica de una realidad uniforme. Entre sus libros tiene títulos como ¿Quién mató a mi madre?, La contemplación, Crónicas de Bar, El hombre mediático, que leía Peter Hanke, y Vínculos, apuntes con Rubén Blades, que por cierto estos dos libros, recuerdo que también usted pasó por nuestro programa para hablarnos de los dos y también de esos encuentros que tuvo hace unos meses con el cantautor panameño Rubén Blades, ¿no? Sí, eso fue el marzo pasado, estuvimos en el Cervantes de Nueva York. Eso es. Y unos días antes estuvimos charlando precisamente de eso. Antes de hablar de esa novela, de la que nos ha dado ya unas pinceladas, tenemos también con nosotros a José Membrive, que es quien dirige la editorial Carena, ¿no? Bienvenido también a nuestro programa. Gracias. Pues, ¿qué vio de interés en la obra de Edgar Borges para publicarle? Bueno, yo creo que es una obra no solo oportuna, sino necesaria, porque es una obra que se plantea nuestra interpretación de la realidad. Y cuando estamos viviendo en un momento en que hay la sensación de que se está desplomando una manera fraudulenta de presentarnos lo que es real y lo que no es real, pues en la novela de Edgar vi un punto de implosión perfecto, porque el personaje encarna ese momento tan apasionante que es tener que reinventar el mundo y indagar sobre la propia dualidad de lo que me cuentan y de lo que soy. Bueno, es apasionante y creo que me encantó desde el primer momento. Antes Lola le citaba a Editorial Carena precisamente como una editorial nueva. No sé desde cuándo están ustedes en el mercado. Ya tenemos 23 años. Entonces, no, pero bueno, que apuesta por otros escritores, ¿no?, distintos quizá a lo que vemos publicado habitualmente. Sí, nosotros solo publicamos autores vivos y apostamos también por la literatura
más que por lo comercial, que lo comercial es muy necesario, pero yo he sido profesor de literatura, me gusta escribir, y entonces yo cuando veo una obra de literatura de alto voltaje, como en esta ocasión, yo no me planteo si esto va a ser rentable, ¿no? Yo... se lanza, vamos. Sí, y hasta ahora creo que cuando hay coherencia, aunque parezca difícil, sale bien, sale bien. Pues vamos a hablar ya de esa obra que nos han presentado. El protagonista es el señor Silva, lo nombra antes Edgar Borges, que es un funcionario al que han despedido porque tiene una enfermedad muy curiosa, ¿no? Sí, el señor Silva padece el mal de la mirada trastocada. Pero eso existe de verdad, porque no, leyendo la novela uno tiene ganas como de ir al diccionario, de investigar, a ver, pero esto existe o no, ¿no? No, eso fue una ocurrencia que tuve. En este caso, el mal de la mirada trastocada, le dan unas crisis donde él en ese momento de las crisis lo que ve es el pasado y escucha el presente. Tiene una dicotomía entre pasado y presente y no haya cómo convivir con esos dos mundos, ¿no? Pero estas crisis tienen que ver con el efecto del problema de la mirada, la mirada saturada. Este hombre no se siente ubicado en toda su realidad. La realidad le estorba y por esa razón el pasado, sus recuerdos de cuando vivió en México, es el apoyo para él permanecer en la realidad, situarse, sentirse ubicado, ¿no? Bueno, esta enfermedad que usted ha imaginado, que ha inventado, es lo que hace que le despidan y ahora cuando comienza la novela pues vive en un barrio gris con una mujer que realmente más bien es una pesadilla y que de pronto su vida cambia en un momento porque ve a una chica que va en una bicicleta y va haciendo fotografías, ¿no? Sí, este hombre vive en un barrio que se llama en la novela el barrio de los días repetidos, dice el narrador, que es el mismo, ¿no? Porque es un barrio donde no pasa nada absolutamente, las personas actúan como autómatas, como zombies, todo el mundo dedicado al trabajo, no sabe por qué, todo el mundo tiene un patrón de conducta muy similar. Y la esposa de este hombre, que es una arquitecta, le ha diseñado la vida, le ha diseñado la realidad según sus conveniencias. Esta mujer es una constructora de su realidad, ha manipulado la enfermedad de él para que él viva de acuerdo a lo que a ella le conviene. Pero al mismo tiempo esta mujer tiene vínculos con un contratista del barrio. Sí, eso le iba a preguntar porque hay también alguna referencia, a pesar de que todo es imaginado, pero algunas referencias a lo largo de la novela que tienen que ver con el mundo actual, como por ejemplo la especulación, ¿no? Sí, tiene que ver en el sentido de que la novela plantea de que las realidades se construyen, las realidades se construyen muchas veces para manipular, como hace el poder. En este caso, el señor Burgos es un contratista que es aliado de ella está manipulando la realidad de su esposo, en lo pequeño, en lo familiar, y este contratista en lo colectivo. Él controla la realidad de este barrio porque él manipula el ayuntamiento, es quien financia prácticamente a nivel económico el ayuntamiento y a su vez el ayuntamiento lo financia a él, ¿no? Y el señor Silva es un representante de este barrio. Lo único que este hombre va a despertar cuando la ciclista aparece en este barrio y este hombre a través de su imaginación comienza a visualizar imágenes y figuras que más nadie ve. Y de un pasado también que existía en el barrio. De un pasado, hace una conexión con que este barrio en un pasado fue un barrio de inventores. Entonces este hombre va a descubrir ese pasado y cuando él conecta con ese pasado de un barrio de inventores y la ciclista es que siente deseos de transformar su realidad. Se produce en él un efecto de rebelión ante esa rutina. ¿Y cómo definiría ese personaje de la ciclista que introduce lo que usted también, me imagino que bueno, se ha inventado que ese es el sentido ciclístico de la salvación, ¿no? Sí, el sentido ciclístico de la salvación, que es una de las frases que se maneja en la novela, es la imaginación. Todo lo que este hombre va a ver y se va a plantear y la forma como él se va a revelar ante su rutina es cuando descubre que en él mismo, a través de la imaginación, hay una puerta para transformar su realidad. La ciclista, la novela deja en dudas al lector si la ciclista existe en realidad o es un aspecto imaginado por este hombre, porque la imaginación es ese vínculo que va a hacer que él desee
construir otra realidad. Él comienza a ver que la esposa le está fabricando una realidad según su conveniencia. Gracias a ese descubrimiento de su imaginación, comienza a ver que la realidad del barrio no es una realidad conveniente porque se repite todos los días, gracias a que descubre la imaginación. Es decir, una serie de aspectos lo vinculan con la imaginación y la rebelión de su realidad. ¿Y cómo imaginó usted esta novela? ¿De dónde le vino la inspiración? Y si tiene, me gustaría también que me comentara si tiene algo que ver con sus libros anteriores. La novela me vino de una inquietud de observar mucho lo que es la construcción de la realidad social, ¿no? En este caso, sentir que puede haber un vínculo burocrático entre lo que es el matrimonio tal cual como se concibe, algo rutinario, el trabajo cuando también es algo que se repite todos los días sin ningún aspecto creativo, y un barrio igualmente aburrido. Entonces estos tres aspectos, trabajo, matrimonio y vecindario, conectados con la burocracia, observaba que es un poco lo que nos ocurre en la sociedad global, que a veces los días se nos repiten y la vida se vuelve un hastío cuando no se le pone un punto de creatividad, ¿no? De ahí me vino la idea. La novela tiene un punto con mis trabajos anteriores en relación a que me gusta mucho trabajar lo que es el sentido de la identidad, de la construcción de la identidad de una persona, cuando comienza a observar que los problemas que él tiene son los problemas que tiene su entorno, ¿no? Son un tema muy recurrente en mis trabajos anteriores y en este se me ocurrió definirlo como de una manera más profunda, ¿no? Diría que tiene conexión con algún autor que recuerde, porque leyendo algunas de las críticas que ya han salido, por cierto, muy favorables, ¿no?, a esta novela, le conectan quizá con algún escritor ya universal, ¿no? Se siente, yo he leído por ejemplo Murakami, o, en fin, ¿se siente unido o se siente influido por algún autor a la hora de construir este relato en particular? Bueno, yo como creo que todos los escritores soy más lector que escritor, ¿no? O sea, leo mucho más que lo que escribo. Y claro, hay unas influencias determinantes. Julio Cortázar es un escritor que a mí me define mucho desde hace mucho tiempo. Peter Handke, austriaco, también me interesa mucho. Juan Rulfo. Juan Rulfo es un escritor que para mí, con Pedro Páramo, esta novela, reconozco que en muchos momentos yo pensaba en Pedro Páramo, porque Pedro Páramo tenía la situación de que no sabíamos, o sea, todos estaban muertos en esa historia Y no sabemos dónde... y no nos damos cuenta de eso. Y algo de eso yo busco reflejar en la novela, en el sentido, no una muerte física, sino una muerte de la imaginación. Los personajes de la novela, sin darse cuenta, están muertos porque actúan justamente como fantasmas. Y el propio señor Silva estaba actuando de esa manera, y cuando descubre el poder de su imaginación es que decide volver a la vida, ¿no? Allí hay un vínculo con Pedro Páramo que sí reconozco que es un vínculo directo, ¿no? En ese vínculo que hablábamos con América Latina, por ejemplo, el personaje del señor Silva también viene de México. ¿Por qué viene de México? ¿Le interesaba? ¿Podía haber venido de cualquier otro lugar o no venir de ningún sitio, no? México me interesaba porque en medio de todos sus problemas, México es un país donde todos sus recursos históricos, sus leyendas, todas las fantasías que los mexicanos se hacen en torno a la muerte y a una serie de rituales, me parecía que era bien importante ponerlo en práctica como contrapeso a esta realidad absoluta que plantea la novela. Entonces esa carga de la fantasía y la leyenda mexicana para la memoria de este personaje iba a ser determinante para él implosionar, reventar de algún modo esa realidad que le estorbaba y acudir a un pasado mucho más vivo y mucho más existencial, que en este caso México, por toda su fuerza y su riqueza cultural, me parecía que era un país que podía inspirar a un personaje para que él sintiera ese deseo por la fantasía mexicana, como él mismo la denomina, ¿no? Veo a José Membrive que hace así, mueve la cabeza, está asintiendo a todo lo que dice Borges. ¿Qué quiere añadir o quiere comentar algo de lo que hemos estado aquí escuchando? Bueno, que él parte del realismo mágico, pero da un paso más. Entonces, yo creo que lo que hace es llevar el realismo mágico al corazón y
y ponerlo en la civilización occidental, que es donde más burocracia hay. Entonces implosiona. Esos dos mundos lo que hacen es que estalle la mente del personaje, y lo que es, en cierta manera, lo que hace es que estalle la mente del lector también un poco. Por eso me sentía muy identificado con esa mezcla tan bestial de dos mundos contrapuestos, pero que entre los dos nos humanizan. En ese sentido, desde la editorial, ¿a qué público cree que puede ir dirigido o que puede interesar más esta novela? Bueno, indudablemente a un público un poco iniciado, y también a un público ávido de buscar, de introspección, porque yo creo que ya la gran mayoría de la gente estamos como en un estado de expectativa, un poco como estaba el personaje, ¿no? Y entonces yo creo que hay mucho, la novela viene un poco a abrirnos, a empujarnos para que demos ese paso a la ruptura con una realidad que nos esclaviza. Y lo que él decía, que la mirada trastocada era una invención, pero en realidad no es una invención, porque la mirada trastocada es la imaginación que todos tenemos y que rompe, que choca permanentemente con lo que nos dicen que es la realidad. Y creo que a toda la persona que está indagando un poco en sí misma, o que está buscando, que está desengañada un poco de esta fatuidad que nos dicen que es la realidad, pues creo que el público puede ser muy amplio. Un público que tenemos aquí en esta librería, pero que también van a tener la oportunidad otros públicos de acercarse a la novela. No sé si alguna obra más de Edgard Borges, porque va a dar, dentro de nada se va para asistir a algunas ferias del libro, ¿no? Sí, la feria del libro de Quito, eso va a ser el 27 de noviembre, y después a la de Roma el 5 de diciembre. ¿Y es la primera vez que lo va a presentar fuera de aquí de España, o ya lo ha presentado en otros sitios? No, es la primera vez, solo se ha presentado aquí en Madrid. ¿Y qué espera allí? ¿Conocen ya su obra a estos países? No, Italia sí, porque Italia ya está traducida. Pero su obra ha sido traducida, ¿no? Sí, a varios idiomas. Sí, en el caso de Ecuador es la primera vez que voy a estar. Bueno, pues los oyentes que nos estén escuchando en este momento saben que tienen esa cita con Edgard Borges allí para hablar de esta novela, y no sé si de alguna otra obra más que vaya a llevar. No, esta novela, y estoy invitado también a una mesa redonda para hablar de otros libros. Se va a presentar también el libro de José Membrive, por cierto, porque él es escritor también en Homo Trascendente. Bueno. Pues también puede, ya que van a hacer el viaje juntos, ¿no? Casi. Sí. Y entonces se va a estar discutiendo varios aspectos también de la realidad, porque hay un punto importante con este tema de la ficción, Teresa, que yo hablaba de imaginación, pero un trabajo que me gusta mucho a mí plantear es que la ficción como tal no es un adorno. A veces creemos que la ficción es un asunto burgués, un asunto de abstracción que se le ocurre a los escritores o a los creadores. La ficción, en mis planteamientos, la sopeso como algo que está próximo a ser una realidad. O sea, la ficción es una construcción que viene para convertirse en realidad. Y ese es un planteamiento que se va a hacer en Ecuador en una mesa de trabajo. Antes de que vayamos abriendo el diálogo al público que está con nosotros, me gustaría también que hablara del lenguaje, porque hablábamos de esa construcción que ha hecho de todo este mundo, que es difícil traducir aquí. Yo creo que desde luego quien nos está escuchando tiene que acercarse a la novela, porque si no, no va a apreciar todo lo que hay, este cuestionamiento de la lógica, este poder de la imaginación, pero que además está con un lenguaje muy preciso, ¿no? para describirlo. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, es que el caso del lenguaje, justamente con el lenguaje, es que nos domina la imaginación, porque la saturación del lenguaje, cuando el lenguaje se vuelve repetitivo, porque los conceptos pierden fuerza,
a través de la repetición de tantas palabras que a propósito están dirigidas para justamente coartar el pensamiento. Creo que el lenguaje, si es un arma para dominarnos, también debe ser un arma para liberar al ser humano, ¿no? En el lenguaje está la clave. O sea, a través del lenguaje es que obviamente vamos a desencadenar un proceso de una sociedad distinta y rumbo a una sociedad imaginada, o una sociedad que todos pensamos. Creo que es a través del lenguaje, a través de la palabra, ¿no? Y la palabra es un punto determinante para conseguir esa vida, ¿no? Pero ¿y cómo se trabaja el lenguaje? Bueno, el lenguaje es un trabajo. ¿Se tiene o no se tiene, no? Eso... No, yo creo que eso es un trabajo diario, a través de la lectura, a través de tantas observaciones y tantas atenciones, pero sobre todo la lectura. Yo creo que allí está el gran trabajo, el gran reto, no solamente de todo escritor, ojalá fuera el trabajo de todo político, porque lamentablemente en el lenguaje se ignora y se subestima tanto que los políticos justamente lo utilizan de una manera tan irresponsable, o a veces de una manera tan a propósito dirigido, que no nos damos cuenta que a través del lenguaje que estamos generando conciencia y estamos generando civilización, estamos generando humanidad, y allí está la responsabilidad de un escritor, y creo que de toda persona que sepa que con el mensaje y el discurso está generando cambio, ¿no? La palabra es algo más allá de una abstracción, es una realidad. Pues La ciclista de las soluciones imaginarias de Edgar Borges, editada por Ediciones Carena. Y como hay público que quiere saber más acerca de esta obra, vamos a darles ahora la palabra. América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España. Decíamos que íbamos a dar la palabra al público que nos acompaña hoy, entre el que está Antonio Horacio Barrios, que es el presidente del Club de Lectura de Madrid. Así que bienvenido también a este programa. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Muchas gracias, Teresa, por la invitación. Muchas gracias, Edgar, por el libro, y muchas gracias, José, por prestarnos el lugar para la presentación de este bello libro. Cuéntenos algo de este Club de Lectura de Madrid. Este Club de Lectura nace en el 2011, con la idea justamente de lo que decía recién Lola. Era con la idea de juntarnos diferentes personas que leemos un mismo libro y ver o comentar lo que cada uno ha entendido de ese libro. Y eso lo venimos haciendo en forma así mensual. Cada 20 días, 45 días nos juntamos para comentar algún libro en particular. Esta vez nos tocó este bello libro porque la verdad que es un libro como, para mí, despertador. No sé si estás de acuerdo, Edgar. Es como la imaginación, podemos decir que es un despertador, digamos, de la rutina que vivía el señor Silva o la ciclista. Es como un despertador. O sea, en algún momento de nuestras vidas cada uno de nosotros se pregunta ¿qué hago? ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué? No sé si esa es la idea, ¿es correcto? Seguro. Vale. Y entonces no solo es el despertador, sino que también es la guía de alguna forma, la ciclista. La guía, digamos, para salir de esa rutina que tanto la atormenta, ¿no? O la guía para salir, digamos, de las garras, entre comillas, de Laura, su esposa. ¿Es así? Sí, estoy de acuerdo contigo. La ciclista opera como ese punto de conexión entre el Silva y su imaginación, que no está divorciado, es lo mismo. O sea, todo ser es imaginado. La ciclista es quien lo despierta, ¿eh?
Vale. Lo que me preguntaba a mí, lo que me preguntaba era cómo arma el esquema de esta novela. O sea, quiero decir, nosotros siempre en el club nos preguntamos ¿por qué se le ocurrió al escritor esta novela que recién comentaste? ¿Por qué? ¿Y cómo armas el esquema de hacer esta novela? Sí, el esquema, fíjate que yo pienso mucho en lo que es la arquitectura, ¿no? Yo me imagino un espacio vacío, ¿no? Cuando tengo una idea para hacer una novela, primero pienso en un espacio vacío, y las ideas que tengo sobre la novela intento vaciarlas en ese espacio. Si de algún modo me dan las formas, y pienso que en ese espacio se puede crear vida con todo lo que esto representa, la ciudad, los movimientos, las características de los personajes, ahí comienzo a escribirla, ¿no? Entonces la forma completa, como que fuese una arquitectura, me viene bajo ese concepto de pensar en un espacio vacío y las formas, cómo llenarlo, cómo darle vida y cotidianidad a ese espacio. Yo quería preguntarle a Edgar, bueno, con motivo de lo que ha preguntado Antonio, si cuando hacen ese contraste entre quien ha leído la novela y el autor, siempre dicen que a lo mejor encuentran muchos más sentidos de lo que el autor en un principio pensaba. ¿Es así? ¿Le pasa a usted a menudo? Totalmente, por eso escuchaba a Antonio con atención, en el sentido de que yo creo que el autor, me pasa a mí, seguramente le pasará a otros escritores, el autor le es muy difícil explicar su obra. Te puedo explicar los mecanismos, pero a la hora de... Yo te escuchaba con atención porque tiene más validez lo que tú digas de la novela, y no lo digo como un cumplido, sino que es algo correcto, que lo que yo pueda decir una vez que está terminada, ¿no? Porque, claro, uno escucha tantas lecturas y en esa lectura es donde tú captas el poder del lector. Tú te ubicas cuando tú eres lector, lo mismo, tú tienes el poder de la obra, más que el autor. El autor la termina y se la entrega al lector, y en ese momento es que la obra, en mi opinión, se convierte en obra, porque antes estaba solamente en la cabeza del autor. Y por eso sí, claro, toma vida cuando uno escucha una opinión del lector, me parece que es vital, ¿no? No sé si alguien más del público quieren preguntar acerca de la obra, o seguimos con Antonio. Allí al fondo me dicen que sí. Sí, se puede presentar si quiere. Buenas noches, sí, mi nombre es Eloy Yagüe. Edgar, yo quería, bueno, la novela me parece que una de sus grandes virtudes es que es totalmente impredecible, ¿no? Uno empieza a leerlo, por lo menos fue mi experiencia, yo empecé a leerla y, bueno, vi algunas cosas. Por ejemplo, en un momento dado pensé, bueno, va a haber aquí un asesinato, entonces va a ser una novela policial, y entonces me preparé para esa dinámica, pero esa no llegó a ocurrir. Y en otro momento pensé que era otra clase de novela, aquí va a haber una ruptura sentimental, va a haber un divorcio, y entonces pensé, bueno, es una novela romántica, y no, tampoco. Y el final es totalmente imprevisible. Bueno, la pregunta es... Sí, iba a decir que mejor que no digamos el final. No. Digo que... Por favor, para no. que los lectores... El final es una de esas... No voy a creer eso. Simplemente la idea, la pregunta era si esto te lo propusiste o fue algo que fue saliendo a medida que ibas desarrollando la trama y las ideas que tenías. Gracias. Gracias, Eloy. De algún modo me lo propuse, porque como le decía Antonio, mi literatura es un poco en ese sentido esquematizada. O sea, entiendo que haya toda una planificación. Entiendo que a veces una obra se puede desbordar y los personajes, como tanto se dice, se van por el camino, pero en este caso yo intento establecer una arquitectura. En esta novela eso fue intencional. Quería que la trama como tal no existiera en una forma redonda, que el lector justamente pudiera estar esperando algo que no iba a ocurrir, porque la novela va en ese aspecto por todo lo impredecible, como tú bien lo dices, justamente para poder establecer una rutina, porque la novela la cuenta el señor Silva en primera persona, y en ese modo intentaba que el lector se sintiera en el mundo del señor Silva. Y el mundo del señor Silva obviamente
tenía que ser rutinario hasta que hubiese una explosión, y la explosión viene cuando llega la ciclista, ¿no? Sí, fue hecho a propósito. ¿Hasta cuánto se puede contar de un libro cuando se presenta, como por ejemplo aquí en charlas como esta o las conferencias que va a dar? Yo creo que se puede contar pinceladas generales, ¿no? Más allá de un asunto comercial, que entiendo que para que el libro se venda es lo que no se dice nunca al final, pero este es un libro que incluso me invitaron la otra vez a una lectura y yo leí casi que el final. Estuve a punto de leer el final, pero porque es una situación que el final quede abierto en esta novela. El final es para que cada lector interprete cuál es el camino, qué va a pasar aquí. Yo no sé si es la percepción de quien la ha leído, pero creo que lo que me han dicho está abierto al final de la novela. Y para José, como en un libro que, como decíamos en este caso, presenta tantas caras y tantas aristas, ¿cómo se vende un libro para atraer al lector? Porque claro, hay muchas veces que nos guiamos, ¿no? Todos pues por lo que pone en la solapa o cómo se anuncia un libro, y este es difícil de contar, ¿no? Es extraordinariamente difícil por lo que decía. Yo cuando lo leí la primera vez tuve esa sensación de que iba, o sea, es muy difícil de encuadrar, y entonces y eso es complicado porque los libreros te dicen, a ver, ¿dónde la coloco? Claro. Tú dime qué es policíaca, qué es de amor, pero... Que es fantástica, sí, como en este caso, pero con la imaginación. Eso es un hándicap. De todas maneras, yo creo que este libro se puede leer el final si no lees el principio. Es decir, porque es todo un misterio, ¿no? O sea, es como el misterio en cada hoja, porque en cada página sucede algo que no te esperas, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, García Márquez empezó la crónica de una muerte anunciada contando el final, ¿no? Cuando se domina el lenguaje como lo dominaba García Márquez o como lo domina Edgar, pues es que puedes permitirte el lujo hasta de decirle el final, porque el arte está en cada página. Ahora, llevas mucha razón, es muy complicado, y yo he tenido libros así muy difíciles de vender por el hecho de que no era capaz de ponerle el adjetivo, simplemente porque... Claro, porque las librerías tienen que poner claro. distribuirlo. ¿Usted dónde lo colocaría, Edgar? En el renglón literatura. Bueno, me he quedado una pregunta antes también, que era cómo se elige una portada, ¿no? Como la de este libro. Bueno, en este caso la portada fue toda una historia aparte, porque la portada es de Laura Muñoz Hermida, una extraordinaria fotógrafa madrileña, pero en paralelo hay una actriz en Nueva York, que ella leyó la novela, le gustó mucho, y ella misma se mandó a tomar una foto para la novela. Entonces, pero llegaron tarde las fotos y se escogió, la editorial escogió esta foto de Laura, pero esta otra actriz en su blog y todo lo que ella hace tiene la foto de la ciclista, y ella está convencida que ella es la ciclista. Entonces, tienen toda una historia detrás con el tema de la portada. La portada, bueno, claro, obviamente el autor en este caso presenté propuestas y la editorial escoge una foto al final. Pero ya hay varias portadas por ahí. Hay varias portadas, ¿no? Alternativas, para que cada uno elija la que quiera. Pues del público, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta para Edgar o también para el editor? Una pregunta. Te quería preguntar, ¿qué parte del libro te representa a ti? ¿Eres el señor Silva? ¿Eres Burgos? ¿Eres Oscar? No, yo creo que soy el señor Silva. Yo creo que el señor Silva, de algún modo, somos todos aquellos que no nos sentimos el contratista, que es el señor Burgos, no nos sentimos Laura, que es la manipuladora de la historia,
no nos sentimos tampoco el barrio, que son los aburridos de la trama. Yo creo que el señor Silva, y me sentí muy cómodo, ya que tú dices eso, narrando la historia, porque intentaba justamente buscar mis incomodidades con la realidad y con la rutina para hurgar en ese pensamiento del señor Silva. Y lo de la mirada trastocada me viene también de eso mismo, de sentir que la mirada tiene que ir más allá, pero a veces nos la saturan y no vemos lo que en realidad hay que ver, lo que tenemos delante. Como esa es una inquietud mía, ahí hay un punto de conexión con el señor Silva, definitivamente que con él. Vale, vale. Creo que todos de alguna forma somos un poco el señor Silva y tenemos adentro a Laura, ¿no? También. También es verdad, hay algo de ese juego del bien y el mal, ¿no? La oscuridad y la luz, ¿no? Lo de Laura también es cierto que tenemos parte de eso, la manipulación, ¿no? En ese sentido siempre dicen también los escritores que aunque uno no quiera y aunque realmente utilice la imaginación, siempre termina aflorando algo de lo que nosotros somos o de nuestras vivencias, ¿no? Sí, indudable. Incluso para hacer ficción, que es lo que me ocurre a mí, yo acudo a muchos datos y a situaciones que no solamente que me hayan ocurrido a mí, sino que las he escuchado de algún amigo, alguna amiga, o las escucho en la calle, y esas situaciones las mezclo con la ficción para darle mayor credibilidad, ¿no? Indudablemente que sí. No, le quería volver, por ejemplo, a lo de México. Usted es venezolano, pero ¿ha estado viviendo en México o de dónde ha cogido esa inspiración? No, lo de México es por un largo proceso de gusto por México, como te decía antes, pero también de su literatura, su historia. Me gusta mucho México como país, como cultura. Leo muchas historias de México, he tenido amigos mexicanos, me sentí identificado con México por algo ya de tradición, ¿no? Bueno, México es como ese país. México y Argentina son los dos países que culturalmente en lo que es América tenemos una tradición de cercanía con ellos muy grande, ¿no? Y yo también le quería preguntar también a Antonio Horacio, ustedes a la hora de, bueno, están aquí acompañándonos, pero ¿cómo eligen esas lecturas o esos actos que hacen en el Club de Lectura de Madrid? Bueno, yo soy un poco como el señor Burgos. Yo selecciono la obra que se va a leer. Pero pues es un personaje malo, ¿eh? No voy a identificarse con él. Bueno, no, de alguna forma las obras las seleccionamos entre todos y nos juntamos cada 45 días, cada 30 días para justamente comentar ese libro. Y si el libro es un poco extenso, lo vamos partiendo en diferentes encuentros, en diferentes jornadas. Y también a veces cuando tenemos la posibilidad invitamos a algún autor que sea de aquí de España, obviamente, y si no de España también, a veces vienen, a veces no, y para que participe justamente, digamos, de la charla que tenemos en el Club de Lectura con respecto a la interpretación del libro, ¿no? No digo si, por ejemplo, prefieren autores latinoamericanos, españoles, o si hay posibilidad también de alguien que europeo para comentarlo. Podemos decir que el Club de Lectura de Madrid es un crisol de raza, lee libros de todo. ¿Usted de dónde viene? Porque ese acento... Soy argentino. Es como un crisol de raza porque leemos libros de todos los autores de todos los lugares y de todo tipo de libros, tanto de fantasiosos como narrativos, como políticos o económicos, ¿no? Como en estas épocas invita, porque de alguna forma, con toda la situación que ocurre hoy en día, de alguna forma también tenemos que capacitarnos en eso, ¿no? Y para Edgar y también para José, el hecho de que existan clubs como este, de tener ese contacto con el público directo, con el lector, ¿no? Que ya normalmente en un club va con la obra leída, ¿no? ¿Eso es una ventaja? Claro, para mí es determinante. Yo pienso que los clubes de lectura deberían ser asumidos con mayor seriedad por todas las editoriales, por todo el medio editorial, por los autores. Debería ser asumido porque los clubes de lectura, indudablemente que en este momento de crisis, cuando se habla de toda una crisis generalizada en el sector editorial, creo que en el club de lectura está el sostén de este asunto, el sostén real, porque el club de lectura lee por pasión, no están leyendo por obligación, hasta asumen el libro
de una manera con agrado, con todo el esmero necesario, y creo que en ellos está el sostén de este medio. Y para José, ¿cómo se puede propiciar desde una editorial precisamente ese contacto, ese acercamiento entre lector y autor? Sí, nosotros incluso aquí en Madrid y en Barcelona estamos propiciando tertulias, porque nos parece que en nuestro país falta una masa crítica. O sea, si miramos los superventas, son pues libros que ya se han vendido mucho fuera, y entonces se compra un poco lo que la televisión dice. Entonces los clubes de lectura son los únicos que realmente comienzan desde abajo, escogiendo ellos la literatura, y luego uno, yo también hablo como escritor, uno no se siente escritor hasta que no vienen las interpretaciones. Yo estoy seguro que aquí el libro de Edgar, cuando ellos hayan hecho la reunión, habrá tenido tantas interpretaciones como lectores, ¿no? Y entonces eso es enormemente rico, no solo para los lectores, sino para el propio escritor. Entonces yo soy un apasionado y creo que es la base de la futura cultura no manipulada. La cultura del señor Burgos es la de los bestsellers, pero la cultura del señor Silva o de la ciclista es la de que en el fondo los lectores son ciclistas. Pues no sé si por alusiones, Antonio quería decir algo, digo por lo del señor Burgos que ha dicho antes, el lector de bestseller, nos dice ahora José. Obviamente, como señor Burgos determinó qué es lo que vamos a vender y qué es lo que el público va a consumir. Mira, nada más que agradecerles la posibilidad de habernos invitado y de hacernos y de participar en este evento. Y nada, nosotros como consumidores de los libros realmente nos sentimos contentos y felices por leer este tipo de libro que para mí, te vuelvo a decir, es un libro despertador. Pues con estas palabras, el libro despertador de la imaginación, vamos a concluir esta charla en la que nos han acompañado José Membrive, que es el editor de la editorial Carena, que ha puesto pues accesible para el público la obra de Edgar Borges, La ciclista de las soluciones imaginarias. Y también le agradecemos a Lola Larumbe, la propietaria de la librería Rafael Alberti, que nos haya recibido aquí, que nos hayan acompañado desde el Club de la Lectura Antonio Horacio Barrios. Y últimas palabras ya para Edgar Borges y también para José, que no ha dicho qué obra va a presentar en Ecuador. Ya, dígalo. Bueno, una que se llama El Homo Trascendente, que también es, en el plano vital y filosófico, es también un replanteamiento muy radical, también personal. Y Edgar Borges, después de esto, ¿le quedan ganas de ponerse ya a escribir para otra nueva novela o va a parar un poquito porque el esfuerzo ha sido grande, ¿no? Claro, hay un plan, pero el plan está, como preguntaba Antonio, el plan en este momento está en la cabeza, pero lo voy a vaciar más adelante porque hay una serie de compromisos ahorita y más adelante la voy a desarrollar. Bueno, de momento que tenga mucho éxito Edgar Borges con La ciclista de las soluciones imaginarias. Gracias. En esas presentaciones que ya nos ha anunciado, pues tanto aquí como al otro lado del Atlántico. Gracias a ti, Teresa, por la invitación a la librería Rafael Alberti con la señora Lola Larumbe y al Club de Lectura de Madrid, Antonio, a todo su equipo. Pues nosotros nos despedimos. También damos las gracias, por supuesto, a Fede de la Sauca y a Luis Montero, que son nuestros técnicos que han estado aquí haciendo posible este programa. Y en los estudios de Radio Nacional a Julián Sardina. América Hoy regresa de nuevo mañana. Como siempre les decimos, no falten a esa cita, y gracias también al público que ha estado con nosotros. Y un aplauso, yo creo que para